Y luego que te fuiste caminando ahí por el medio del pasillo, ese nuevo camino que empezaste a recorrer, ¿por dónde pasaste? ¿Por dónde, qué estuviste recorriendo y a dónde llegaste? Llegué hasta mi raíz, ¿sí? Yo me acuerdo que tuve un miopigua, ¿sí? Que dentro de mi comunidad, dentro de la Tiguazú de aquí de Buenos Aires, que es la persona de conocimiento, la persona que es el líder espiritual de nuestras comunidades, que para mí siempre es y va a seguir siendo el señor Ignacio Báez. Un día, ¿sí? En medio de una reunión de la Unión de Comunidades Urbanas Guaraníes, que aprovecho para aplicar a la gente que Buenos Aires no es ni más ni menos que territorio guaraní. Entonces siempre decimos una frase que decimos guaraníes, ni extranjeros ni ciudadanos, guaraníes en territorio guaraní. Me acuerdo que Ignacio me puso de trompa y me dice, déjese de andar diciendo que usted es descendiente de guaraníes. ¿Por qué? Dice, porque cuando usted dice que es descendiente, usted está haciendo así con la manito. Ellos eran los guaraníes. Yo no tengo nada que ver. O sea, entonces el hombre muy compenetrado y hasta muy enojado. Me dice, déjese de pajaronadas, ¿sí? O es guaraní o no es guaraní. Si es guaraní se queda. Y si no es guaraní se va. Y si es guaraní, cada vez que diga que usted es guaraní le tiene que temblar el tujes. Le tiene que dar vergüenza por todas las veces que dijo que era descendiente. Entonces a partir de ahí llegó yo digo casi otra encarnación, ¿sí? Que es ni más ni menos que Juan Acevedo Peinado, que ya no es el ufólogo, ¿sí? Que fue la persona que tuvo que integrar sus raíces al punto tal que tuvo que asumir que era hijo también de una madre que tenía un apellido y ese apellido era Peinado. O sea, de poder integrarme como persona y a poder llevar eso con el gran peso. Y que cuando nos presentamos en algún lugar, nos presentamos, si yo me tuviera que presentar ahorita, tendría que decir, mi nombre es Juan José Acevedo Peinado, hijo, ¿sí? De don Juan Acevedo y de doña Ignacia Soledad Peinado. Criado por Nelia Anunciación Peinado y por Marquesa Peinado, nieto, ¿sí? De doña Nicolás Acevedo y don José Pedrín Torres, nieto de doña Arsenia Peinado y don Griserio Ventura Peinado, bisnieto de doña Ina y bisnieto de doña Bárbara Peinado. Esa sería la forma adecuada como yo me presento hoy. ¿Por qué? Porque me tengo que presentar con mi linaje, ¿sí? Entonces, ese día cuando me fui caminando, seguí caminando. Parecía Forrest Gump, ¿viste? La verdad. Seguí caminando. Arranqué, junté mis petates, y nosotros veníamos haciendo un trabajo de investigación muy interesante con la gente del circo, que ya para esa época se había transformado en Mesa Verde, una institución que realmente ayudé a formar con mucho gusto, con mucho amor, y que no ha defraudado con el paso de los años. Yo también me fui. O sea, vos imaginate que era como, armamos todo esto por vos, sí, chicos, pero yo me estoy yendo. Fue un descalabro realmente, o sea, porque ¿cómo te vas? Sí, me voy. Yo me acuerdo que agarré, junté mis cosas, llegué a mi casa, hablé con mi esposa y le dije, bueno, guarda, acá arrancamos. Y ese camino que arrancamos en esas semanas posteriores a esa charla que vos recordás, empezó nuestro viaje a volver a recorrer a aquellas personas que durante esos años nosotros ya habíamos conocido y habíamos visto, sobre todo un grupo de abuelas, mujeres, que yo había conocido en el noroeste de nuestro país y en el centro de nuestro país, que fueron definitivamente en las que me formaron en todo lo que iba a ser después todo este tiempo. Estas abuelas, fundamentalmente, eran depositarias de un conocimiento que había pasado, al menos por lo que sabemos hasta ahora, a pie juntillas por el costado de la etnología y de la antropología, porque claro, ¿qué le iban a dar bolas? O sea, por lo general nadie las escuchaba realmente. Y uno tuvo la suerte gigantesca, enorme, de permanecer, de quedarse, hasta llegar a ser familia, porque de eso se trata, de familiarse, y una vez que sos familia, poder sentarte y escuchar lo que esta gente tenía para decirnos y tenía para compartir. Y mirá qué loco, Carlos, porque cuando esto pasa,
yo dejé de ser un investigador del fenómeno para ser parte, ¿sí?, de eso que yo llamaba el fenómeno. Y es un camino que no he abandonado hasta el día de la fecha. Y mucha gente me dice, ay, pero ¿qué? ¿Usted es un plato volador ahora? Y bueno, un poco podría decir volador, no sé, pero bueno. Pero sí, cambió mucho para mí esa manera de ver y de sentir, y también cambió obviamente no se dio, no hubo un ápice de, no se dio en el encontrar. Y ese camino me ha llevado y me sigue llevando día a día, cada día más profundamente en esa dirección, ¿no? Que definitivamente hoy me permite pensar muchas cosas de una manera completamente diferente a como las pensaba en aquella época. Ahora, en esa concepción, digamos, del universo que ahora tenés, eh, es medio utópico lo que te voy a pedir, pero bueno, sé que vos lo podés lograr. Eh, ¿Cómo me resumirías ese universo y dónde encajaría dentro del mismo lo que se conoce popularmente como fenómeno ovni? Me encantó. Lo que aprendí de estos mayores, fundamentalmente, es que el mundo no es como creíamos que era. Que increíblemente lo que nosotros tenemos tan aprendido como realidad, como algo fijo, como algo inamovible, no lo era. El problema no fue que conceptualmente lo entendiera, sino que mi problema fue experimentarlo y soportarlo cognitivamente. Creo que utópicamente más o menos va por ahí. Cuando pude vivenciar estas situaciones, me fue muy fácil entender de qué se trataba el fenómeno. Hoy lo que yo podría decir, desde mi experiencia, ¿sí?, y puedo, lo más interesante que lo que voy a decir, tendríamos que estar 3 días de charla, pero lo más interesante que esto que voy a decir, maravillosamente me he tomado el tiempo de poder argumentarlo. Entonces, bueno, obviamente la argumentación quedará para otro momento, pero lo que sí puedo decir, que en nuestro mundo convivimos, ¿sí?, con conciencias e inteligencias no humanas, ¿sí?, pero total y completamente terrestres. ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué dice este hombre? Sí, porque a medida que vamos más hacia atrás en el conocimiento de los pueblos originarios, vamos a encontrar que ya no desde la cosmovisión, sino desde la cosmovivencia, que no es lo mismo. Cosmovisión es la forma como la antropología ve lo que ellos creen que son nuestras creencias. Y los escuchan, y anotan, ¿viste? El hombre dice que se comunica con el espíritu del río. ¡Qué increíble! Entonces después viene otro y dice, che, pero te está verdugueando. Entonces el antropólogo dice, no, el aborigen, ¿sí?, dice la verdad. Él cree profundamente en eso. Claro, pero todos sabemos que no es real. Es maravilloso. Entonces, mentira, que no nos escuchan. O sea, hacen como que nos escuchan y escriben libros sobre eso y dicen, la mitología guaraní. No, ¿qué mitología? Convivimos con esas cosas, todos los días convivimos con esas cosas. Entonces, cuando uno dice esto, la gente dice, ¿pero cómo? Bueno, porque los pueblos originarios estaban total y absolutamente compenetrados con una forma de pensamiento muy diferente a la nuestra, que les permitía contemplar el hecho que la realidad no era fija, que el tiempo no es como lo entendemos, y que hay otras cosas con las cuales increíblemente ellos, aún al día de la fecha, son capaces de comunicarse y establecer una comunicación directa con eso que emite una determinada cantidad de información y conocimiento, que le ha permitido a esas culturas ancestrales sobrevivir durante 14.000 años, porque seguimos vivos, hola, estamos vivos, y encima seguimos hablando, ¿sí? Entonces, esa sería un poco utópicamente, así como resumido,
a las orillas que yo arribé, ¿sí? Que por ahí tendrán que ver con otros pensadores, seguramente, y seguramente tendrá que ver con las experiencias que nos han tocado vivir, ¿no? Pero definitivamente la idea sería de que el mundo es más extraño de lo que creíamos, pero es mucho más maravilloso de lo que imaginábamos. Y yo me enamoré de eso, Carlos, me enamoré. No pretendo tampoco contagiar a nadie que se enamore, eso creo que es algo muy personal, o sea, es un trabajo que lleva, a mí me llevó toda una vida llegar hasta, y todavía no llegué, yo todavía no llegué, llevo una vida, entonces es muy difícil, imagínate si ya me era difícil en aquella charla explicarlo, imagínate ahora, sería un poco más difícil. Entonces me reía cuando te decía que había esta gente que decía, no, pues nosotros nos mojamos los pantalones yendo acá. Si supieran los lugares que yo ando, no que andaba, ¿qué ando? ¿Cómo me quedó la cintura? Mamma mía, los fríos que me como. Porque esos lugares no podés ir con la campera ¿cómo se llama? De ganso, no, va con el poncho y encima con unas ojotas pedorras que se llaman yanque. Y en invierno, en junio, hace un frío que te entra por abajo, así, no te puedo creer, ¿por qué no me quedé con ufología? Ahora, pero sí, tiene que ver con eso. Digamos, hago una pregunta más de jardín de infantes, digamos, ¿no? Sí, haga. Insisto, ¿cómo encaja el plato volador que se posa en un campo, que baja el marciano o lo que sea, que habla supuestamente con un testigo, o como en el famoso caso ahora que con el tema de la película de Stevenman, el caso de Juan Oscar Pérez, que ató el caballo a una escalera, y un poco te pregunto lo que le pregunté hace unos días atrás a Néstor Berlanda, nuestro común amigo Néstor Berlanda. Digamos, Juan Oscar Pérez, ¿a qué ató ató el caballo a una escalerita de una nave espacial o no? ¿A qué ató el caballo o no ató ningún caballo? O sea, con ese ejemplo concreto, digamos, ¿cómo me explicás el tema ovni o el plato volador dentro de tu concepto que tenés digamos, de la cosmogonía tuya, digamos? Por ejemplo, yo te diría que cuando nosotros entramos al bosque, o entramos al monte fundamentalmente, ¿sí? Y nos dicen que tenemos que pedir permiso, porque si no, el yachayo, ¿sí? O el dueño del monte se nos va a aparecer y vamos a tener problemas. Entonces uno, claro, cuando vos esto no lo concebís en tu interior, bueno, cualquier cosa que acontezca o pase es una casualidad, ¿viste? Una sincronía. La cagada cuando te encontrás con una cosa parada enfrente tuyo que te caga piedrazos. Y vos decís, la piedra que me pegó, ¿será como la escalerita de Pérez? Y sí, es como la escalerita de Pérez porque el piedrazo lo sentís. Sí, me acuerdo que te tiran más de una, ¿sí? A ver, para definir eso tenemos que definir dos cosas. Viste que te decía que hay una argumentación. Tenemos que definir en principio qué es la conciencia, que ya es un tema, ¿sí? Y segundo, si la conciencia, cómo participa en la construcción de lo que nosotros entendemos, conocemos como realidad. Fíjate qué loco. Vamos a hacerlo un poquito históricamente. Nuestra historia occidental se basa fundamentalmente en el pensamiento griego, ¿sí? Pero no en todo el pensamiento griego, fundamentalmente en el pensamiento aristotélico, que es de alguna manera lo que nos fue llevando para tener una forma particular de entender el mundo. Pero había otro filósofo dando vueltas, que era uno tal que lo conocían como Platón. Él tenía otras ideas, completamente diferentes. Imaginemos por un instante que hubiera pasado, ¿sí? Con nuestra sociedad actual, si en vez de elegir el camino aristotélico hubiéramos seguido el camino platónico, donde ese mundo de las ideas que él tanto promulgaba, de esos moldes, ¿sí? Que excedían la realidad, eran posibles de ser alcanzados por una pistis y sobre todo por algo que él llamaba la noesis, ¿sí? Que hasta el día de hoy estamos dando vuelta con ese término. Que la noesis era ese conocimiento sensible de la realidad. Entonces, una de las primeras respuestas que tendríamos que hacernos es si lo que Juan ató era una escalerita o no,
para Juan era una escalerita, y sobre todo para su caballito cometa, era una escalerita que le cagó la patita, ¿sí? Eso era físico, total, completa y absolutamente físico en ese momento, ¿sí? Entonces la gente dice, bueno, pero entonces existe, sí, total y absolutamente, en ese momento existe, y después, no sé, dejó de existir. O sea, cada vez que nos enfrentamos a un fenómeno físico del fenómeno ovni, no hay ni un antes ni un después. Hay solo algo que nosotros conocemos por la conciencia, que tiene una definición, que es un ahora. Después solo queda una marca, una huella en el piso. Entonces dice, ¿pero cómo? Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? Primero y principal, que en el mundo de los pueblos originarios, las manifestaciones desde la nada, entre comillas la nada, de aportes de materia concreta, se da constantemente. No es que la ciencia no lo estudió, problema de la ciencia, que la antropología lo menciona por todos lados, solo uno tiene que tomar el trabajo de investigar y lo va a encontrar, porque es algo prácticamente cotidiano, ¿sí? Y por otro lado, vamos a hacerlo como más sencillo, hay otros desarrollos actuales que son bastante más interesantes, pero si lo podemos pensar desde ecuaciones básicas como la teoría de la relatividad, ¿sí? Sobre todo la teoría de la relatividad especial, ¿sí? Vamos a ver que materia y energía son combinables. O sea, en tanto y en cuanto la materia tenga la resonancia necesaria para formalizarse como materia, y acá por ahí vamos a ser un poquito más complicados, la materia es una información con estructura. Es solo eso, ordenada en función de una estructura, ¿sí? Pero nada dice que la información no esté suelta, que exista información sin sustento de estructura, ¿sí? Ahora bien, lo que sea que se manifiesta junto con el perceptor, ya no el testigo, porque ya no estamos viendo algo, estamos percibiendo algo, y ese algo es total y absolutamente real para nosotros en ese instante, en ese momento, como lo fue para Juan hace tantos años, allá en el 78. La otra cuestión interesante que yo lo invito a los oyentes o las personas que nos están mirando, si tienen la oportunidad, ahora está más de moda, poder acceder a cualquier muestra de realidad virtual. Hubo una hace muy poquito de una persona que yo admiro mucho, que es Bjork, ¿sí? Que creo que fue una de las mejores que yo vi. Después hubo otro en el Bafisi, hace muy poquito también, que estaba buena también. La idea es qué pasa cuando uno ya no es un testigo, sino que es un perceptor, ¿sí? De esos lentes de VR, de realidad virtual. Yo te puedo asegurar que si aparece un conejo de 2 metros, te caes de culo. O sea que es muy fácil, Carlos, engañar a nuestros sentidos. Pero muy, 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 muy fácil. Si lo puede hacer algo que desarrollamos como realidad virtual, imagínate lo que podría ser otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso definimos el tema, que tenemos que definir qué es la realidad y tenemos que definir qué es la conciencia y cómo interactúan. Cuando empezamos a definir eso, empezamos a entender que hay espacios y tiempos que no son los que nosotros conocemos tradicionalmente. Y no es la teoría ni de los mundos ni los universos paralelos, ni nada que se le parezca. Es algo natural. Solo que en nuestro pensamiento occidental no lo podemos concebir. Es algo para el cual la palabra inefable fue hecha. Pero en el mundo de los pueblos originarios es totalmente normal. O sea, en ese mundo tan particular, que es el que me toca moverme con mayor asiduidad, nadie se pregunta si el Coquena pasó o no pasó. Ya te cuento una anécdota muy chiquitita como para que vos te des una idea. Hace pocos meses atrás estábamos en un viaje muy importante que nos tocó hacer para visitar unos abuelos que bajaban de Paucartambo, allá cerca de Cusco, a Lima, y tuvimos la oportunidad que nos invitaran para estar 6 días con ellos. Luego de ese encuentro, que fue muy, muy fuerte para nosotros, visitamos un lugar que para mí es como, wow, como la cuna de la civilización americana, que es nada más y nada menos que la ciudad de Caral,
¿sí? En Supe, por la costa peruana, no muy lejos de Lima, no es tan lejos. Me acuerdo que estábamos emocionadísimos después yo de una vida, ¿sí? Que la primera vez que volaba un avión, que llegaba, bueno, llegar hasta ahí, llegar al origen, al punto donde se había desarrollado la civilización sudamericana, como una de las 5 civilizaciones madres, ¿sí? Porque estamos hablando que el canal está teniendo en la actualidad 5.500 años de antigüedad, ¿sí? Lo cual lo emparentan tanto con la civilización egipcia como la sumeria, ¿sí? Y la China, y sabemos que puede tirarse hoy, actualmente, hasta 7.500 años atrás, lo cual la llevaría prácticamente al número 1, a la primera civilización madre, no solamente del continente sudamericano, sino del mundo. Y mientras íbamos subiendo, de la nada, absolutamente de la nada, aparece una abuela. Una abuela, así de sencillo. Con un petate enorme, que bueno, que esto hace que mi compañera, Mariana, vaya corriendo para ayudarla, ¿sí? Y le agarra su petate y las dos van subiendo y llegan a una sombra. Atrás yo iba con la espalda, pero bueno, contento de encontrarme con la abuela para preguntarle si era de ahí, bueno, llegamos a la viejita divina, entonces la viejita nos preguntó si por primera vez estábamos ahí. Entonces le dijimos que sí, que estábamos por primera vez ahí. Entonces nos pregunta si no le queríamos hacer una ayuda. Y le dijimos, sí, ¿cómo que no, abuela? ¿Quiere que le llevemos más adelante el petate con sus cosas? Y dice, no, yo estoy vendiendo mis cositas, dice. Estoy vendiendo agüita y unas galletas. Y yo me imagino unas tortas fritas, unos bollos, ¿viste? Y dije, sí, comprémosle a la vieja ya, que tengo un hambre que me muero. Y la señora sacó adentro unas galletitas de las óperas, ¿viste? Y dije, no. Bueno, igual comprémosle, le compramos agua, estuvimos charlando con ella, muy divina. Bueno, nosotros seguimos camino, la buena viene hacia atrás, pues imagínate que esto es un desierto, donde ves todo el camino, con bastantes kilómetros, desde el pueblo hasta el lugar. Cuando nos queremos dar cuenta, mi esposa, con nuestra otra compañera, con mi editora, que es Verónica Inoue, se dan vuelta, pero dice, che, vamos a comprarle algo más a la vieja, porque por lo menos que dejar unos soles. No estaba más. Ahora, vos me vas a decir, ¿a qué le ató el caballo Juan Pérez? Algo. ¿Por qué? Porque yo de esa abuela tengo fotos. Y yo de esa abuela comí galletitas ópera. Y me tomé una botella de agua. Ahora vos me vas a preguntar, ¿tenés la botella? No. ¿Tenés el envase de las óperas? No. ¿Y qué te quedó? Y la foto de una vieja, ¿y eso te parece a vos que es la muestra del fenómeno? Y la verdad que no. La calada que no sé de dónde apareció, y sigo, tanto yo como Verónica como Mariana, seguimos sin saber a dónde se fue. Qué loco, ¿no? O sea, que uno dice, pero esta gente está muy drogada. No, les juro, chicos, que no, solo habíamos tomado agua ese día, no. Si hubiera hacía mucho calor, solo habíamos tomado agua. Por eso te digo, esas cosas nos pasan. Entonces, la muestra que yo tengo para darte es una foto, o sea, charlando con una vieja, que van a decir, y esa es tu prueba de lo extraño del universo, cómo se manifiesta. Y sí, es la misma prueba que tuvo Juan Pérez cuando el caballo se descolocó el vaso pateando la escalera. Te voy a preguntar sobre digo personaje entre comillas, pero no es un personaje, una entidad, y ver qué papel juega en toda esta cosmogonía o en toda esta realidad según tu visión. ¿Quién es o qué papel juega la famosa Gaia? Todo. Mira cómo me salió así, ya está. Casi que te cerraría ahí. Total y absolutamente. Para mí se trata de un campo de conciencia, ¿sí?, que responde fundamentalmente al entramado de algo que conocemos como planeta, pero que es algo que se nos escapó, que no solo tiene, a través de la metáfora de nuestros pueblos originarios del mundo vegetal, como una simbiosis natural con el ser humano, sino que es capaz de pensar y capaz de sentir, no como nosotros, en absoluto, sino que es capaz de desarrollar algo que nosotros desconocemos
que es información sin estructura, que ha estado evolucionando sistemáticamente junto a nosotros durante el último 1.000.000 de años. A medida que nosotros evolucionamos en nuestra pregunta, Gaia nos hace mejores chistes. ¿Sí? A ver, hay gente que dice, ay, ¿por qué estos andan buscando los chamanes, se andan buscando las hadas, se andan buscando al pitufo Enrique? Sí, sí, me hago cargo. Yo busco el pitufo Enrique, que vamos a andar con vueltas, señoras y señores. Si me encuentro el pitufo Enrique, hago un libro con el pitufo Enrique. Claro, ¿por qué? Porque quieran o no, las personas que están convencidas del extraterrestrismo, que vuelvo a insistir, para mí esa idea ya no tiene cabida, no podemos seguir pensando en esa dirección porque no tenemos respuesta. Si alguien de la ufología en los últimos 50 años me dio una respuesta que no fuera la de sencillamente la del extraterrestre, la estaría escuchando. Lo cierto es que sabemos que es un fenómeno polimorfo, multifacético, transcultural, transhistórico e informacional. O sea, a diferencia de otras personas por ahí que andan por ahí por el mundo, ahora como yo todavía estaba charlando mucho con José Antonio Caravaca, con su teoría de la distorsión, yo le decía que si no podemos definir con mejor precisión lo que él llama como agente externo, nos quedamos con la hipótesis psicosocial y ya está. Queda una explicación más bien psicológica, psicologizante, ¿sí? Mientras que el misterio sigue exactamente ahí, seguimos sin responder absolutamente nada. Entonces, Gaia, todo. Es por ahí, las respuestas que necesitamos como especie son por ahí. Mirá, puede haber gente que el otro día decían que dudaban de la sexualidad de Jacques Vallée, o gente que... esa franchuta que no se mojó las patas nunca, que capaz que no se mojó las patas, qué sé yo, pero no le fue mal, le fue bien y aportó un montón de ideas, ¿no? En algún punto yo coincido en esa situación con su manera particular de ver, ¿sí? Con esto de que hay una posibilidad de que nuestra especie está en un peligro inminente y fundamentalmente ese peligro tiene que ver con la tecnología. O sea que tenemos que volver hacia atrás para encontrar respuestas que nunca nos imaginamos que íbamos a necesitar. Por eso que yo ya no hago ufología. Lo que sea, que desconozco cómo se llama esto que estamos haciendo y que ahora el CIFO ha vuelto, ha regresado. ¡Los inentendibles volvieron! ¡No! Sí, volvimos, estamos de vuelta, hay una película que así lo declara, sí, yo digo que Testigo de Otro Mundo exuda los extraños por todos lados y estoy feliz de que así haya sido. Y acá mi felicitación a Alan Stivelman por yo creo que ha crecido mucho cinematográficamente y nos ha mostrado esta segunda entrega de una manera maravillosa. Y acuérdense que la película no trata de platos voladores. Juan, si alguien que está viendo este video quiere contactarse contigo, ¿dónde te puede ubicar? No sé, decime algún mail o alguna página de Facebook. Bien, ¿Cómo te te puede cuento ubicar? fácil, a través de la página, hay de dos, una que es la personal que me deja tenerla, mi community media manager me deja, otra cosa que me transformé en escritor también, sí, hay 2 libros más escritos, aparte de Los Extraños, Plantas Sagradas, el Shinkali, su Inti Raimi, también me transformé en eso, increíblemente. Pero nos pueden encontrar en Juan Acevedo o en Juan Acevedo Peinado, que son los 2 Facebook que estamos manejando, y si no, a través de lo que es el Facebook del comunitario, que ese es más difícil porque se llama comunitario Otorongo Guasi. Todo con Otorongo, ¿sí? Pero bueno, que esa es la institución que me tiene a mí ahora enamorado y trabajando desde hace ya casi 18 años.